Un saludo para todos ustedes que visitan nuestro canal. Les agradecemos su visita, sus comentarios y todos los likes que nos regalan. Es una alegría para nosotros saber que de alguna manera nuestros videos son de agrado para cada uno de ustedes. Así que en esta ocasión quiero compartir con cada uno de ustedes una conversación que tuvimos con Miguel a nuestra llegada a El Salvador. Y en esta conversación hablamos de seguridad, de educación y de progreso para todos los salvadoreños. Deseo y deseamos que sea de su agrado y una vez más les expresamos nuestros agradecimientos por visitar nuestro canal. Para mañana se va a jugar la lotería. Últimos para mañana se va a jugar la lotería. O me voy para otro lado, dime. ¿Es la primera vez que viene? Somos salvadoreños, pero apenas estamos y queremos conocer más. Sí. Esta es la parte del área de check-in, cuando van de viaje ya de regreso. Esta área es nueva, hace poco se abrió toda esta área porque era solo aquella parte, pero como ya mucha gente, entonces ampliaron más. Sí. En infraestructura vamos bien, en infraestructura tenemos buenas calles. Aquí en El Salvador. Sí, claro, tenemos buenas calles. No al 100%, pues, pero sí tenemos muy buenas calles, carreteras. Aquí, porque ya está. Aquí, ya permítame un segundo. Aquí. ¿Qué significa CEPA? Son las abreviaturas del centro aeroportuario. CEPA. Centro Nacional Aeroportuario. Miguel me dijo su nombre. Miguel, sí. Entonces, ¿usted considera, para que oiga mi esposa, sí, porque ustedes que viven aquí en El Salvador conocen más la realidad? Exactamente. Sí. ¿Cómo considera usted que está la seguridad aquí? Está muy bien. ¿Cuánto le pone de calificación? Un 9 le pongo. A la economía, ¿cuánto usted le pone? Un 6. 6. Un 6, sí, nos falta todavía para... ¿Y si los salvadoreños? Sí. Hasta para alguien con escasos recursos, porque todavía hay. Ok. Y si los salvadoreños toman la decisión de estudiar un poco, ¿eso ofrece mejores oportunidades? Sí, por supuesto. Sí. Tanto como acá como fuera en el extranjero, ¿no? Alguien que aprenda idiomas, pues fácilmente cualquier empresa pues lo contrata. ¿Y eso mejoraría la economía de los habitantes? Claro. De hecho, hay programas donde hay muchos jóvenes, personas mayores todavía, que están viajando a Europa, a España, Italia, a trabajar bajo unos programas que tiene el gobierno. ¿Todo eso lo costea el gobierno? Sí, eso lo costea el gobierno, así es. Solo que, como le digo, cuesta para que eso se dé, pues ese es el detalle, que lleva un proceso bastante grande, entonces hay que tener mucha paciencia. Trámite. Ajá, entonces todo ese tipo de trámites es que yo le digo que pues,
cuesta un poco, Claro. nos falta un poco. Pero con un poco de paciencia, esfuerzo, sacrificio y dedicación en el tiempo para prepararse y con una mejor educación, eso mejora la economía de una familia, Sí. de una persona. Sí, claro, bastante. Eso mejora cualquier clase social, nada más si viene desde abajo, como le llamamos nosotros, ¿no? Correcto. Entonces es un progreso bastante grande para cualquier familia. Y una persona ya con educación, ¿cuánto le pone usted en su economía? Ya preparada, ¿Sí? quizás anda en una persona ya preparada, quizás anda en un 8%. Un 8 de Sí, calificación. un 8 de calificación, sí. Y de ahí para allá depende de la capacidad de... Depende de la capacidad de la persona y a qué se dedique también, ¿no? Correcto. Así es. Y así es como va avanzando, exactamente. Así es. Hay gente que trabaja en call center, por ejemplo, un doctor, un doctorado, un ingeniero. Y en su opinión, ¿por qué cree que la juventud se esfuerza poco por mejorar la educación si saben que eso les va a mejorar su economía? Creo que todo tiene un porqué. Claro. Entonces, nuestra cultura, nuestra mala costumbre, ¿verdad?, que teníamos antes, tanto conflicto, tanta maldad, tanto asesino, tanto ladrón, indució a muchos jóvenes a que se perdieran. Fue algo que fue como apoderando terreno en comunidades, departamentos, que le llamamos nosotros, el departamento a nivel nacional. Entonces se fue popularizando, se fue generalizando el tema de las pandillas, en donde un joven obviamente se fue llenando de esa mala vibra, esa mala actitud de las personas que había antes, y se fueron metiendo más, se fueron haciendo más a un lado y dejando un poco al lado el estudio, el camino, Dios, porque se fueron por mal camino mucho, porque yo, de mi juventud, yo perdí varios amigos que se hicieron pandilleros y no quisieron tomar el camino correcto, pues. Entonces todo eso Afectó. Está afectando, todavía está calando todavía. Sí. No un 100%, pero yo creo que eso se va a recuperar unos 10, 12 años, más o menos, para el joven, el que ahorita están haciendo, o el que viene ahorita de 0 años a 10 años, cuando ya su mente ya empieza a captar lo bueno y lo malo, ya no se está llenando de tanta noticia mala que pasaba en el noticiero. Correcto. Entonces, cuando usted miraba un noticiero acá, usted solo miraba asesinatos, masacres, robos, extorsiones, violaciones, o sea, era una maldad tremenda. Eso hizo que el joven no tuviera otra opción que hacerse a un lado de ellos o irse al exterior. ¿Sí? ¿Y usted considera que la juventud actual está muy deseosa e interesada En prosperar. Sí, comenzando claro. un camino de la educación superior? Por supuesto, sí. Sí. Sí, se notan mucho joven que ahora usted los ve caminando en la calle, ellos ya no andan asustados. Correcto. Ellos ya no andan escondiendo sus teléfonos. Sí. Escondiendo sus teléfonos, preocupados porque si salen de su casa pueda que no regresen. Hoy el joven está cambiando esa perspectiva que tenía antes de las pandillas, La violencia. Y todo lo que tenía. Entonces eso va a ayudar mucho al joven, el que están haciendo ahorita, de 0 años a 10 años, mi hijo tiene 10 años, entonces ya no está viendo tanta maldad en las noticias, en las calles, porque usted en las calles salía de su colonia, usted no sabía si a la esquina, a la cuadra, acababan de matar a alguien, o usted iba a la par y le pegaban a alguien. Correcto. Todo eso influyó mucho a que el joven se desinteresara en el estudio. Y
ahora no, güey, gracias a Dios. Van a hacer cosas en la vida, pues. Así es. Qué bueno. Sí, así es. Le deseo suerte con su hijo No, muchas gracias. y que ese sacrificio que usted está haciendo dé los frutos en su hijo también. Sí, sí, eso es lo que esperamos nosotros, porque tengo un niño pequeño y el de 19 años que está estudiando mecánica automotriz. Ya va algo avanzado también, por cierto. Entonces, pues, espero que ya con eso o algo más que él aspire, pues ya pueda defender la vida, ¿no? Me alegro de eso, me alegro. Y que Dios bendiga a los jóvenes en nuestro país también. Por supuesto. Sí, claro que sí, claro que sí.